Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada. Están ustedes entrando a un episodio más de estrenos. Un episodio muy particular de estrenos para variar. Como desde que empezó el verano nos hemos estado sacando los estrenos de la manga. Porque la verdad, bueno, antes de comentarlo, porque sí creo que va por ahí un poco también nuestro episodio, quiero presentar a una de las invitadas para este programa. Estamos esperando a Nelson Carro. Ojalá llegue porque es siempre muy interesante platicar con él de lo que sea, pero si vamos a platicar de cine, pues todavía más. Y para acompañarnos también vino la levanta ratings de este programa, Aurélie Dupire. Cada vez me sale mejor tu nombre en francés. Oye, mira. Sí es cierto. Sabía que esto iba a funcionar. Bonjour. Bonjour, Aurélie. Yo solo venía a esto. Ya me puedo retirar. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Aurélie, que y por eso vamos a hablar del foro? No es que nos cueste trabajo, al contrario, estamos muy contentos de hablar del inicio del foro de la Cineteca y que esa es en realidad la oferta que esta ciudad le da a muchas de las personas que vivimos aquí. Digo a muchas porque como casi todo se concentra en la Cineteca, ahora vemos en qué otros lugares se puede ver. Pues no todo mundo puede ir a la Cineteca a ver estas películas. En consecuencia, hay que estarle rascando, como decía yo, a la cartelera porque, por ejemplo, este fin de semana hay 3 estrenos, 3, en una de las ciudades más grandes y con oferta cultural mayor del mundo. Sí. Es un poco insultante. Es totalmente insultante para el público y por eso con esta nueva edición del foro, la Cineteca Nacional juega totalmente su papel de motor y de líder en cuanto a justamente ofrecer al público cinéfilo, futuros cinéfilos, simplemente que tienen curiosidad de otra cosa o simplemente que quieren ir al cine pero han visto las otras o no quieren terminar viendo una caricatura para niños cuando ya tienes arriba de 20 años. Entonces juega su papel de motor y de líder para también nosotros otras salas, para nosotros periodistas, para nosotros cinéfilos, al ofrecer este ciclo que está conformado esta vez por 14 películas, 14 títulos que se van estrenando a lo largo de las 2 semanas. El foro, de hecho, en la Cineteca ya empieza el 15 de julio, que es este viernes. Entonces, a lo largo de ese 14 días se van estrenando las películas a razón de un título por día. Y las vas descubriendo, te van guiando como un mini festival en la ciudad, totalmente curado por los programadores de la Cineteca Nacional, y su papel de líder también lo juega al programar para otras salas, al volverse programador en este caso, el volverse como un sello de calidad, porque eso es lo que está ofreciendo ahora también la Cineteca Nacional para el público, como un sello de calidad, de que después te vas a otras salas, ¿no? Se va, entre otros, a Los Cinema IFAL, ahí ya sabes, aprovecho para hacer mi propia publicidad. Comercial regalado por Puentes. Exacto. Y entonces viaja al Cinema IFAL, pero pues también viaja a Casa del Cine, viaja a otras salas del Distrito Federal. No estoy seguro si en Cine Tonalá vaya a estar. Me parece que sí, pero te puedo confirmar, ¿no? Tampoco. Sí, de hecho, sí, hay que buscar la información porque, por supuesto, por razones de publicidad, por el momento solo se están anunciando fechas de la Cineteca, pero las películas van a tener vida después en la red de salas alternativas, que no somos justamente salas de la red de la Cineteca Nacional, porque somos como distintos, cada uno de los foros y cada una de las salas que manejamos tienen una identidad propia, pero en este caso sí la Cineteca Nacional se vuelve como nuestro programador invitado y durante esos 14 días nosotros recibimos los títulos. Creo que es una excelente noticia para los cinéfilos, justamente para no hacer tanto tiempo dependiendo de dónde vives para ir a la Cineteca, simplemente porque la película se te pasa. O sea, yo ahorita estaba justamente estableciendo los horarios de las películas en el Cinema IFAL y entiendo perfecto
que unos tengan que ver, no sé, vamos a dar títulos después, pero te prometo, Anarquía la verán en la Cineteca Nacional y Epitafio la verán conmigo y en Casa del Cine verán otro de los títulos porque tenemos un día, solo un día nosotros como sedes alternas para programar esas películas. Entonces ahí también es un rompecabezas para nosotros, son salas grandes, en el caso del cinema caben casi 200 personas, caben 180, entonces es una sala muy grande que no se llena porque tendrías que estar programando la misma película casi en función continua todo el día para tener una oportunidad de que la gente pues le quede simplemente el horario, ¿no? Entonces ahí el asunto de programación es interesante porque son películas que tú no escoges, que recibes, pero al igual que recibes Ambulante, por ejemplo, o al igual que recibes el Tour de Cine Francés. Se convierte todo en una especie más de alianza emocional, ¿no? Porque como decías, no es que sí están trabajando directamente con la Cineteca, pero en cuestión de que ellos te van a entregar la lista de películas, ellos te dan el orden. Exacto. Tú nada más acomodas el horario. No hay un intercambio comercial más allá de eso, simplemente es una alianza. Es una alianza de programación, te digo, funcionan y funge la Cineteca Nacional que también existe como distribuidor. Nosotros exhibimos películas distribuidas por Cineteca Nacional. Ahorita tenemos Pequeño Cancán, Pequeño Quinquín, en cartelera en el cinema. ¿Se dice Cancán? Cancán. Todo el mundo le estamos diciendo Quinquín. Es peor, se dice con el acento del norte de Francia y yo soy de ahí, así que no me provoques porque como, voy a terminar hablando ch'timi y nadie quiere escuchar esto, te lo juro. Es como Chopin y Chopin. Exacto, es Chopin. Frédéric Chopin. Chopin. Bueno, Frédéric Chopin, que de hecho era polaco, así que tampoco puedo opinar mucho, pero lo hicimos francés porque nos convenía. Porque cuando nos conviene es de nosotros. Muy bien. Y entonces como Pequeño Cancán o Quinquín, que tenemos ahorita en cartelera en los cinema, ese es un estreno distribuido por la Cineteca Nacional. Y también, si el acuerdo que tenemos ahí, ellos nos entregan la programación. La parte que hacen ellos también, que es una parte muy pesada para las salas de cine, es que ellos hacen el acuerdo con cada distribuidor, porque en el foro, las películas que se proyectan en el marco del foro son películas que aún no se han estrenado en México. Entonces, Cineteca Nacional, siendo este motor, siendo este líder, tiene el poder económico, porque en cuanto a cifras se ve, de decirle al distribuidor, antes de tu estreno comercial, dame la película, la integro al foro, el distribuidor gana porque es una puerta, es una proyección inmensa para su título. Cineteca Nacional gana porque tiene la exclusividad y la primicia de un título que no se ha estrenado en México, y yo como sala gano porque es mucho más fácil tener este título a través del sello Cineteca Nacional que ir yo a pelear diciéndole regálame una función, cuánto me cobras para hacer una función donde no estoy ni segura de recuperar el dinero y tener la convocatoria, una función que tendría que ser gratuita. Entonces todos ganamos en esta alianza. De alguna forma se homologa el foro y el trato del foro, ¿no? Exacto. De decir, pues mira, Cineteca se aventó toda la talacha, tú nomás tienes que ayudarle a darle números al distribuidor. Lo mismito Ficunam, igual lo mismito Ficunam, igual Ambulante, lo mismito el Tour de Cine Francés, lo mismito todos los festivales que recibimos en el cinema. Hay un festival de documentales franceses que se llama Visor, somos sede a finales de año también. Es la misma dinámica. Alguien se encarga de que la película a ti como exhibidor te llegue y después se hace una repartición en taquilla, simplemente. Pues bueno, lo que ya habíamos dicho, el foro de la Cineteca comienza en la Cineteca este viernes, ¿verdad, Aurelia? Así es, viernes 15 de julio y termina el 1 de agosto, si no me equivoco. Sí, porque la idea es ver una película al día. Una película al día durante 14 días, son 14 títulos que esta vez, sabemos que, por ejemplo, a diferencia de la muestra, que es el otro gran evento, los otros dos grandes eventos, porque ahora ya todos tienen como dos citas al año, que es el otro gran festival que organiza la Cineteca Nacional del mismo modo que el foro. El foro siempre tiene una programación tal vez un poco más exigente y dirigida a autores
tal vez menos conocidos. O sea, en el foro, por ejemplo, no tienes los grandes estrenos de la competencia oficial de Cannes, más bien tienes los estrenos de Semana de la Crítica o los estrenos de Berlín, de Sundance. Tienes los estrenos de este tipo de películas, y este año lo hicieron y lo quisieron muy orientado hacia películas mexicanas y latinoamericanas. La gran presencia del continente americano es como lo que destaca este año en el foro. En el o foro. sea, empiezan con Te prometo Sí, anarquía. Anarquía, una película muy esperada. Ahorita vamos a entrar título por título porque sonó muchísimo en Morelia y sonó en muchos otros festivales donde pues no se le ha dado, yo creo, el premio que está esperando, no el que se merece, porque todas las películas, cada una merece su reconocimiento, pero no le han dado el premio que yo creo que por ahí alguien le tiene guardado. Nada más para que quede claro, ¿cuándo empezarían las funciones en Le Cinema? En el cinema nosotros arrancamos el 28 de julio, que es un miércoles en la noche, O sea, arrancamos con Te prometo anarquía. Exacto. En Cineteca. Exacto. O sea, Te prometo anarquía lo puedes ver a partir del 15 en Cineteca Nacional y 15 días después con nosotros. Y muy pronto, de hecho, tendrá un estreno comercial también a través de Interior 13, quien también produce la película. Entonces nosotros arrancamos el jueves 28 de julio para terminar el miércoles 10 de agosto. Entonces, dime. A razón de, igual, una peli al día. Entonces, digo, es un rompecabezas de programación. Yo estoy agregando funciones justamente como para, o sea, por ejemplo, no tengo función a las 4 de la tarde ni lunes ni martes. Estoy agregando una función especial para que cada película del foro tenga mínimo 2 pases en el cinema y se pueda ver a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Pero eso es a la antigüita, chavos. O sea, para saber qué función, de qué lunes es a las 4, tienen que checar, en este caso, el sitio. Exacto. Antes leíamos los periódicos. Exacto. Pero ahora es mucho más sencillo porque lo pueden hacer en su teléfono. Exacto, lo pueden hacer en el teléfono. La verdad, la ventaja es que estamos con un socio muy bueno que se llama Cinemas. Es una app para comprar boletos en línea. Entonces ahí está toda nuestra cartelera y, por ejemplo, le pican al título que les interesa. Somos muchos cines que nos subimos, y estoy hablando de Cinépolis, Cineteca Nacional, los Cinema y todo tipo de foros donde se pasa cine. Le picas al póster y ahí te presenta todas las siguientes funciones que hay. Te calcula también la distancia a la que te encuentras de la sala, entonces eso está muy bien. Te dice, mira, el cine que te queda más cerca, eso sabemos que para nosotros justamente puede ser como una ventaja, y ya, de ahí tienes todos los datos, puedes pagar en deberían línea. agregar, ya que estés en el cine, así, de la cantina que le queda más cerca al cine es para después ir a el sabor de platicar. palomitas que te recomiendan. Claro. Sí, por supuesto, porque es toda la experiencia. O sea, sabemos que la gente regresa a las salas, y para eventos como el foro sabemos que la gente asiste a las salas. Sí. Es como una cita, como lo es la muestra, como lo es el foro, y es una cita que pues nos alegra mucho nosotros ser socios por la primera vez. Y lo que les iba a decir es justo lo que decía Aureli del rompecabezas. La recomendación es que, pues dependiendo sus fechas y sus ocupaciones, ahora es más sencillo porque las escuelas están de vacaciones, ¿no? Entonces, muchos de los que nos oyen no tienen tarea de filosofía ni de física. Entonces, que planeen sus tardes. Lo ideal, la verdad, lo digo porque pues yo que era un vago, así lo hacía en la escuela, en la prepa y en la universidad, lo ideal es irse un día a ver cada una de las películas, no importa si es en Cineteca o en el cinema, en este caso. Eso es lo mejor que pueden hacer porque es lo más sencillo de organizar. De alguna forma se mete un poquito de rigor, ¿no? A la hora de, oye, no, pues es que no puedo ir a jugar porque tengo que ir a la Cineteca. Si quieren, nos vemos después. Es padre. Sí. Ese ejercicio y es además, muy padre. Además, por ejemplo, yo sé que en este caso Cineteca Nacional está lanzando unos bonos, unos cinebonos, que justamente te hacen una tarifa con descuento para que puedas aprovechar. Nosotros lo estamos haciendo con eventos que
ahí sí organizamos nosotros, en este caso no se puede, pero cuando tenemos el ciclo de los clásicos franceses en DCP estamos metiendo Cinebono, Fête du Cinéma hicimos un Cinebono, o sea, eso es como una buena forma también, y lo hemos visto en nuestros espectadores, de crear este lazo, de hacer que tengas que regresar y un poquito a la fuerza porque ya lo pagaste. Es como un abono al gimnasio, Claro, vaya. Pues. claro, o sea, Y tienes lo que sé usarlo. porque yo he pagado anualidades y he ido 3 veces. Así que no se quejen porque ahí el Cinebono es muy accesible, mucho más que todas las cantidades de gimnasios que he pagado. Compren toda la temporada, por decirlo así. Exacto. Y si no, hagan ese ejercicio de ver 3 quizá en la Cineteca y luego saber cuándo se va a pasar en el cinema para rescatarlas allá, descansar quizá 3 días en Cineteca y ver las otras 3. Exacto. Se puede hacer eso y esa hacer es la invitación porque las películas, la verdad, como cada foro, creo que con el paso de los años, Aurélie, me va gustando más el foro que la muestra. Sí. No sé qué está pasando. Es más arriesgado, es mucho más arriesgado en su programación. Si bien la muestra, además es una cuestión de fechas también. La muestra llega muy pegadito ahora, la segunda muestra del año, a Morelia. Sí. Entonces, por como empate en las fechas, a veces hay películas que ya hemos visto, que veremos muy poco después, y sí son como de los grandes títulos que se esperan, ¿no? Por ejemplo, si tomas la lista de Cannes de este año, tú sabes que lo más probable es que a finales de año veas Sierra Nevada, veas la película de Ken Loach, sea en la muestra, sea en Morelia. El foro sí es más arriesgado. Tenían otra cosa que habían lanzado el año pasado, no sé si en Cineteca lo van a volver a hacer en cuanto a programación, que era justamente puras óperas primas y algo como más experimental, no recuerdo el nombre que le habían dado. El foro, como se está posicionando a medio camino, realmente sí se está volviendo como el buen lugar y la buena cita y la buena programación de Cineteca, donde además está totalmente en su papel. Claro, digo, nada en contra de la muestra, me sigue gustando. No, para nada, por supuesto. Me sigue gustando, además son los mismos programadores y ellos no hacen las películas, pero sí, creo que tiene la razón de que me atraiga más el foro, es que pues sí, hay películas que le tiran más al riesgo, ¿no? Sí. Que, o sea, en la muestra normalmente son directores consolidados, que ya los conoces, que vienes a conocer la última propuesta, entonces la emoción es diferente. Sí. Lo voy a decir así, simplemente es diferente. Ahora me está gustando más el foro. Repetimos las fechas, empiezan este 15 de julio en la Cineteca Nacional, corre a lo largo de 14 días, un día por película, y antes de irnos al corte para empezar a comentar más o menos las películas una por una, para que confirmen además lo que está diciendo Aurélie, va a haber películas hay películas de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos. Esos son los países de este continente. Son 6 países de este continente. La mitad del foro pertenece a este continente. Exacto. Luego están Alemania, Francia, Grecia, Lituania, de Europa, Reino Unido, del Reino Unido, Filipinas, Tailandia, Yemen y Australia. Bueno, Yemen de Asia y Australia de Oceanía. Pero ¿sabes qué? Además, o sea, por ejemplo, cuando dices Francia, España, etcétera, son países coproductores. Sí. No son... Y ahí dominan tal vez en un asunto de coproducción. O sea, las coproducciones ahora es también igual un dolor de cabeza justamente para saber quién entra en las categorías de película extranjera y película nacional en los Óscares, ese tipo de cosas. Ahí es son asuntos de coproducción, básicamente de financiamiento, pero casi todas las películas, la película de Yemen ocurre en Yemen, o sea, no es una película yemenita que se hubiera filmado en Francia, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces eso lo vuelve aún más interesante, yo creo, este foro, porque son propuestas de Lituania, filmadas en Lituania, que es un cine que se ve muy poquito. Sí, no. Entonces, Sí, no, que no se ve. esa es la lista de países que entregan películas en producción o en coproducción. La muestra después llegará seguro dentro de México, porque es probable que las ciudades al final sean más de las que están en esta lista. Llega después seguro, y hasta donde entiendo, este no es el orden en el que lo haría, pero llega seguro a Aguascalientes, a Morelos, a Guadalajara, a Guanajuato, a Nuevo León, a Jalapa, o sea, a Veracruz y Zacatecas.
Que eso también es la otra gran, muy buena noticia, de que este foro sea como un festival totalmente exportable. Sí. Y totalmente itinerante y que pueda viajar como, sí, compararlo de verdad a un festival de cine mundial. No sé si experimental, porque luego la palabra puede como A espantar a cierta espantar gente o predisponerlas. a muchas personas. No experimental, pero es un cine muy incluyente, de hecho, mucho más incluyente de lo que podría parecer, mucho más incluyente hasta que una comedia boba de Hollywood, que lo único es que te hace sentirte mal porque no tienes el mismo dinero que el protagonista y no tienes los mismos zapatos y no vives como ellos, ¿no? Ajá. Y por eso te hace sentir muy mal. Ahí no, al contrario, es un cine muy incluyente, son historias que nos contamos en cada familia, sea una familia de Yemen o sea una familia de Guatemala. O sea, Sí. es realmente un cine que busca construir una relación muy entrañable con el espectador y ojalá gozara de tanta difusión como lo tiene justamente esos 3 pobres estrenos que se van peleando en la cartelera del fin de semana. Sí. Cuando tienes 14 propuestas enfrente que son cada una muy concisas y muy valiosas. Claro. Pues bueno, entonces vamos al primer corte de este episodio y regresamos a comentar lo que podamos de las que hayamos visto del foro, que pues ya lo dijimos, a final de cuentas es una propuesta que nos interesa y que vale la pena echarse el famoso volado de no sé nada. Si no saben nada de las películas que les vamos a decir, véanlas. Sí, se los garantizamos. Ahora venimos. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm.
Muy bien, estamos de regreso. Aureli, el foro abre con, bueno, Aureli, el foro abre con Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón, que no, el título no tiene nada que ver con la película. No sé si no tenga nada que ver con la película. O sea, el título justamente Julio Hernández Cordón estaba en la conferencia de prensa del foro y estaba comentando que se lo había pirateado, entre comillas, el título de un blog de un amigo suyo de Guatemala, que el blog se llamaba Te prometo anarquía, y que siempre la frase le había encantado, ¿no? Porque ya sabes, todos le pedían, defíneme anarquía, y Claro. Julio Hernández estaba de, no, por favor, no me metan en esta, o sea, nadie tendría que recibir este tipo de preguntas, ¿me entiendes? Y entonces él decía que justamente este título se lo había pirateado del blog y que estaba encantadísimo, pero que no tenía como otra justificación. Sí, yo cuando vi la película dije, ¿por qué se llama Te prometo anarquía si no tiene nada que ver con la película? Entonces, en lugar de hacerle la pregunta a Julio Hernández Cordón, vamos a ver si nuestro invitado de lujo, Nelson Carro, que nos hizo el favor de aparecer para venir a comentar las películas que tenemos en el foro, tiene algo de idea, o por lo menos si él sí encontró la relación entre el título y el peliculón. A mí me gusta mucho, lo siento mucho, Nelson, bienvenido, mil gracias por venir. Sabemos que eres un hombre muy, muy ocupado, entonces de verdad te agradezco muchísimo el esfuerzo de que estés aquí. Gracias por invitarme. ¿A ti te gustó Te prometo anarquía? Estamos apenas empezando la revisión de las 14 películas. Okay, sí, yo creo que es una película, digamos, creo que muy lograda. Creo que es además hasta ahora su quinto largo y la mayor producción, la que maneja, digamos, más gente, más locaciones. Sí, como más espacios. Como más que espacios. Yo la veo como una película mucho más abierta con respecto a las anteriores. Tengo muchas ganas de platicar con él. Él viene al rato para entrevista, entonces ahí se lo van a encontrar. Cuando vayan ustedes saliendo, se van a encontrar a Julio, que va a venir entrando. Hoy ha sido un día de muchas entrevistas. Tengo muchas ganas de platicar con él. Es la película inaugural del foro y creo que es la película perfecta para inaugurar el foro. Bueno, yo creo que sí, siempre la idea es, cuando se puede, inaugurar con la película mexicana, y en este caso, bueno, teníamos la posibilidad de que estuviera también aquí Julio, y que ya habíamos pasado en Cineteca las películas suyas anteriores, y creo que sí, que es una buena película para inaugurar. Sonó mucho en Morelia, Aurelio. Y estábamos comentando justamente sobre México, esta película Te prometo anarquía, pero también estábamos comentando que es un foro, esta edición es la 36, muy continental, del continente americano, donde se va a escuchar mucho español, ¿no? Entre Te prometo anarquía, Mar, Epitafio, que es el otro título mexicano. Matar a un hombre, ¿no? Que sabemos que en Cineteca justamente son muy sensibles a poder estrenar y poder programar un cine latinoamericano que muy curiosamente se ve muy poco en las pantallas de México, ¿no? Que está encontrando espacio en el foro. Y además, digo, si sumamos todas las películas, digamos, del continente, desde Canadá hacia abajo, son 10 películas, o sea, de las 14. 10 películas de las 14, y si ven también, no hay ninguna película europea, digo, más que Yarunas Bartas, que bueno, es una Europa bastante singular, ¿no? Entonces, eso también habla de que, digamos, dónde está el cine, ¿no? Claro, porque tampoco fue algo premeditado. Después de armarlo nos dimos cuenta, caray, aquí no hay película francesa, no hay película italiana, no hay película alemana. ¿Qué pasa en el mundo? Podría haber... Buenas noticias, yo creo. Podría haber habido, claro, podría haber habido alguna, sí, pero no se dio en el momento, sí. ¿no? Y entonces, y si hay filipina, si hay lituana, tailandesa, entonces efectivamente como que el foco
se está moviendo, ¿no? Sobre todo para el cine más, digamos, experimental o menos tradicional, ¿no? Menos convencional. Exactamente. Lo vamos a decir así, para que Sí, nadie se menos ofenda. convencional es justamente lo que estábamos hablando, pero también muy generoso, ¿no? Para no como espantar a la gente. Estábamos comentando que todas esas historias que se nos van a contar a lo largo del foro, a lo largo de esas 14 películas, son historias que hacen un paso y que extienden una mano hacia el espectador y que son cosas que queremos ver, ¿no? Tanto un documental, por ejemplo, un gran documental que van a tener de In Jackson Heights, que creo que ese va a ser uno de los imperdibles, ¿no? Del foro. Bueno, yo pienso que sí, que hay varios, digamos, imperdibles, pero además también yo creo que lo interesante es ver, digo, más allá de las distancias, cómo las películas y sobre todo los problemas se parecen, ¿no? Hace un rato hablando de Me llamo Nahum, la película de Yemen. Ujú. Bueno, yo decía, finalmente, más allá de la forma, pero tiene varios puntos en común con Iskanul, ¿no? Ujú. Y entre las mujeres, las jóvenes mayas y las jóvenes yemenitas, viven los mismos problemas, ¿no? En lugares que uno puede, más opuestos no pueden ser, ¿no? Claro. En principio. Claro. Yo hace rato estaba haciendo un programa sobre cine mexicano y también encontraba muchos puntos en común. Y yo creo que lo padre del foro, y me imagino que así está armado, consciente o inconscientemente, es que al final acabas tú uniendo estos temas en las películas que acabas de ver. Y eso es invaluable. Por eso estábamos invitando a ver a la gente a ver las 14 películas. Es complicado, especialmente porque ahora los dineros no son los dineros de hace un año, ¿no? Pero si pueden ver las 14 películas, creo que les va a quedar un panorama muy interesante, más allá de lo cinematográfico. Sí, y yo efectivamente eso no es voluntario, pero yo siempre que preguntan esto, yo siempre les digo, bueno, ¿qué pasa? Todos vivimos en el mismo mundo y todos los cineastas viven las mismas situaciones que el resto de los mortales, ¿no? Y Claro. finalmente los temas son la vida, el amor, la muerte y sus variaciones, Claro, ¿no? Claro. No hay más, los temas son eso siempre, ¿no? Es como el cubo de Rubik, son los colores, nomás que los podemos revolver todos diferentes. Sí, y lo que está increíble es que justamente a través del foro vas dibujando un mapa mundi, justamente de cineastas, como decías, de dónde está el cine ahora, ¿no? Y vas indicando, pero también como espectador te vas haciendo de una familia imaginaria que justamente corre de Yemen hasta Guatemala y te vas identificando, y eso, bueno, sabemos todos, nuevos cinéfilos o cinéfilos como con más callo, que eso es lo que nos sigue conquistando definitivamente. Sí, y que al final, en el fondo todo el mundo se parece, ¿no? Sí. Los lugares más opuestos siempre tú dices, caray, pero la forma de vida en cierto nivel o los problemas no son tan diferentes de los de México o los de Chile. Son los mismos problemas, más en este mundo cada vez más globalizado, generalmente para peor. Sí, para mal. Exacto. Curiosamente, una de las películas que habla de eso, porque además es un tema que los propios personajes traen, ¿no? Estando subiendo un volcán que no conocen en una tierra inhóspita para ellos, los tres personajes tienen memoria de sus propias tierras y dicen, mira, esto se parece a... Y a partir de eso van haciendo el cambio que los lleva hasta el final de la película. Estoy hablando de Epitafio, Exacto. una película que a mí también me hizo muy feliz ahora que la vi en la Riviera Maya. Es la segunda película del foro. ¿El orden en que las mandaron es el orden en que se van a ver? No, es Te Prometo Anarquía es la primera, Ajá. Life es la segunda. Life, que es una película, yo digo, muy como para público cinéfilo, Sí. porque aparte de la sesión de fotografías y de con James Dean para la revista Life, uno tiene la posibilidad de la trivia, de empezar a reconocer
quiénes son los que están en la fiesta, y mira, y esta, y si sabe más o menos cómo se movía el medio y las relaciones, puede identificar a una cantidad de gente. Creo que de alguna manera es una de las películas que podría decirse más convencionales, sin embargo, sí aborda en un tono muy medio este tema, ¿no?, de la sesión fotográfica, y es casi un registro semidocumental de lo que pasó en ese momento, ¿no? Claro. No hay ninguna tragedia ni ningunas escenas fuertes, todo se mantiene en un tono Como de extracto de vida, ¿no? exacto, Como de, pues, miren, exactamente, se hizo esta sesión, ahí está. es recuperar un tiempo en la vida de estos personajes, digamos, reconstruyéndolo mediante la ficción, ¿no? Claro, una ficción dirigida por Anton Corbijn para la sesión de fotos, estamos hablando de Life, ¿verdad? La sesión de fotos de Dennis Stock a James Dean. Luego Exactamente. Para la revista. matar a un hombre, ¿no? Y De Dennis Chile. Stock, interpretado por Robert Pattinson, ¿no? Sí. Que en un momento muy corto fue un actor enormemente popular Sí. entre los adolescentes. Supongo que ya a estas alturas. Cronenberg ya nos los vacunó. Exacto. Sí, Cronenberg lo sacó de Y ahí. a mí sí me digamos. gusta en las de Cronenberg. A mí también, pero no vamos a entrar al Sí. dilema Sobre Cronenberg Robert porque Pattinson. tenemos que ir a otro programa. ¿Cuál es la tercera película? Matar a un hombre. Matar a un hombre, una película chilena dirigida por Alejandro Fernández Almendras. Exactamente. Y es una película que también, digamos, toca mucho al espectador, ¿no? Es decir, una familia que vive en una zona que se vuelve bastante peligrosa porque hay una serie de vándalos que molestan a la familia, las autoridades no hacen o no pueden hacer nada o no quieren hacer nada, y la posibilidad de la justicia por mano propia, de alguna manera, ¿no? Bueno, Dijimos Chile, no Michoacán. Para redondear un poco lo que decías, son los problemas que se viven en todos lados a través de ficciones, a través de películas. Entonces, esa es la tercera película. la cuarta es cuarta es- Cementerio de Esplendor, la Con- película de Pichapón Hueracetacul, Ajá. Con fotógrafo mexicano. con un fotógrafo mexicano, Diego García. Diego García, que salió Este, del CCC. Con una también pequeña producción mexicana. Y bueno, es una película difícil de contar. ¿Qué es lo que pasa normalmente con Veracetacul, no? Exacto. Entonces, No o sea, es- ¿de qué trata la película? Es muy difícil, Híjole, pero es una, los que vieron las anteriores, o por lo menos La leyenda del tío Bumi, bueno, es una película donde se mezcla una pintura, digamos, realista con ese mundo Con un toque imaginario de fantasmas, de hechos, cosas inexplicables, que el director realmente maneja muy bien, ¿no? Y suele, digamos, atrapar al espectador de una manera como muy, muy mágica. muy mágica, más efectivamente. allá de la historia. Sí, Por sí. eso son difíciles de contar, no porque sean una piedra, sino porque la historia está abajo de esta magia que dice Nelson. La siguiente película sería Iscanul. Ishkanul. Muy bien, háblanos de Ishkanul. Bueno, Iscanul, que creo que de todas las películas de este foro, es una de las que ha tenido mayor repercusión internacional, ¿no? Coproducción Es una gran Guatemala-Francia. película. Exacto, Iscanul. porque una película, digamos, bastante pequeña, de un cineasta guatemalteco que empezó a circular y empezó a ganar premios y sobre todo a tener una enorme repercusión, ¿no? Ahí el Festival de Berlín, creo, si no me Exacto. equivoco, fue el que lanzó, se llama Jairo, ¿verdad? Jairo el director. Bustamante, sí. Jairo Bustamante. El Fue Festival de aparte. Berlín fue el que descubrió, o más bien
puso como los reflectores sobre esta película, que como dice Nelson es una película de poco presupuesto, es una película que aparece sencilla, pero que realmente dice muchísimo, porque le lleva un poco como la contra al rol social de la mujer o al papel que podríamos esperar de la mujer en una comunidad maya, y realmente es un personaje de una mujer muy muy fuerte, no sorprendente porque sabemos que esas historias también existen, pero ahí las retrata con un ojo mucho más generoso que alguien que simplemente hubiera ido como a observar. Ahí realmente les deja ser y expresar la personalidad y se vuelve una gran película, Ishkanul. Ya está, ya está. La siguiente película sería... El cuarto prohibido. Yo la tengo película muchas ganas. Yo también, canadiense de muchísimas. Madeline Eva Johnson. Cuéntanos, porque tengo muchas ganas de ver esa película. Es quizás en términos, digamos, formales, visuales, sea la película más radical de este foro, ¿no? Ujú. Bueno, en general todas las películas de Madden, el Drácula, Páginas de una Virgen o La música más triste del mundo tienen ese tono, como un poco de ruptura de, Sí. de las convenciones. Y esta en realidad es como una película muda de aventura, ¿no? Está armada con un submarino que se está hundiendo y después siguen otras historias que se van entrelazando, todas las imágenes muy manipuladas, con texturas deformadas. Entonces es una película muy radical en ese sentido, pero por el otro lado con un trío de intérpretes femeninas, grandes divas, ¿no? Que está Geraldine Chaplin, Charlotte Rampling y María de Medeiros. Nada ¿no? menos. Nada más, sí. yo ya compré mi boleto. Ellas tres valen el foro y están en una película. En una imagínate. película, y en una película que es, totalmente opuesto casi que uno pensara de ellas, ¿no? Claro, claro. Si las ve retrospectivamente. Entonces es una película muy interesante. Quizás es de todas las películas la que sea menos para todo público, para un público amplio, digamos. Se necesita una cierta... un cierto estado anímico, una cierta predisposición. Exacto, predisposición. No lo vamos a decir otra vez, niños, pero vayan predispuestos. Exactamente. No aceptamos quejas. No aceptamos quejas. La siguiente película, después de confirmar que voy a ver El cuarto prohibido más de una vez. Oscuro Animal. Oscuro Animal, que me la perdí justo en la Riviera Maya. Felipe la gente hablaba Guerrero mucho de ella. Es una película también, 3 mujeres en Colombia, en diferentes situaciones de violencia más o menos explícita. Por un lado, efectivamente, la guerra, pero otro, toda la violencia del contexto. Y es una película que quizás lo más curioso es que no tiene diálogos, es decir, se oyen voces, pero nadie habla y no se necesitan para nada esos diálogos, ¿no? No es un tour de force que uno diga, mira cómo se aguanta. No, uno siente que la película se sigue, transcurre normalmente, es historia de migración, típica historia colombiana o de zona de guerra y conflictos sociales. Es una historia de migración de estas 3 mujeres, y también es una película que estuvo circulando por festivales, estuvo en Riviera Maya, estuvo en Guadalajara donde tuvo premios, y creo que es otra demostración del buen momento además por el que pasa el cine colombiano, ¿no? Okay. Creo que tanto el cine colombiano como el chileno están atravesando por un momento muy notable, ¿no? Ahí viene la competencia a México, ¿no? Que estaba Sí. la gente diciendo, no, es que el cine mexicano sí, pero es que si abrimos un poco el margen, Chile y Colombia también van a empezar a empujar en festivales poco a poco, ¿no? No, claro, y ya están están. empujando, ¿no? Colombia con El abrazo de la serpiente el Por año ejemplo, pasado, que- con Los hongos, Sí. o sea, Sí, son sí. muy buenas propuestas. ¿Seguiría qué?
Paz para nosotros en nuestros sueños. Ok. La película de Yarunas Vartas, que yo comentaba el otro día, en realidad es como una especie de acto de justicia, porque de los 8 largos de Yarunas Vartas, ninguno se había exhibido en la Cineteca. Han pasado en algún festival, pero nunca habían tenido estreno en la Cineteca. Esta va a ser la primera película que consiga, digamos, una exhibición, porque además la película fue adquirida por Cineteca, entonces después va a tener una exhibición, digamos, en un estreno normal, y me parece que sí es un acto de justicia, porque es uno también de los directores importantes en este momento, una película totalmente autobiográfica, actuada por él, su hija, y el tema es la muerte de Yekaterina Golubeva, la actriz que fue su esposa y madre de su hija, ¿no? Entonces, una película muy autobiográfica, muy introspectiva, en la que más que diálogos, hay monólogos de los diferentes personajes, y creo que también, bueno, es otro de los nombres grandes de este foro. De este ¿no? foro. ¿Ibas a decir algo, Lili? Esta película, de hecho, yo recuerdo que se proyectó en Cannes. Estuvo en el Festival de Cannes, y de ahí es igual donde, y nunca la pude ver, así que muero de ganas realmente de que ya por fin llegue. Y como decía Nelson, lo que justamente comentábamos tú y yo, la oportunidad por el foro de hacernos conocer como títulos, o de estrenar títulos que no podríamos ver en otros tiempos, ¿no? Claro. De convertirse, gracias a esta programación, también en un abanico de propuestas que de pronto pues, son un gozo para todos nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué seguiría? ¿Qué nos falta? Bueno, Epitafio ya no Epitafio, hablamos. ya más o Después menos tenemos Mar, la película argentina de la chilena Dominga Sotomayor. Ajá. Mar, que hace referencia tanto al mar como al protagonista, que se llama Martín. Martín. Y es una historia de una pareja con problemas, y tiene, esta película, 2 particularidades. Primero, es la película de la cineasta más joven del foro, nació en el año 85, y por otro lado es la película más corta del foro, dura 60 minutos. ¿Qué es lo que platicábamos el otro día, Aureli y yo? Las películas se están volviendo poco a poco, bueno, aquí hay una excepción, ¿no? Clara, pero poco a poco van volviendo a una duración menor. Hace 2-3 años los festivales y las muestras estaban llenos de películas 2 horas y media, 3 horas, y ahora las propuestas nuevas están como diciendo, yo puedo contarla a mí en 1 hora, o sea, Te Prometo Anarquía creo que dura 1 hora y media, sí, ¿no? Más o menos, y es una película súper poderosa, la Epitafio misma dura muy poquito. Muy poco. Están otra vez jalando para atrás esa frontera, excepto la gran excepción que tenemos aquí. Ahora, ¿no? Es donde te va a quedar mal. Lo que sucede también es que creo que se dan las dos cosas. Ya con el cine pasa como con los libros. No tienen por qué tener una cantidad de páginas determinadas. Algunos se cuentan en menos, y otros más. se cuentan en más, y el valor, digamos, no reside en que sea corto ni en que sea largo. No. Y eso el cine lo ha estado ganando después de que efectivamente la mayor parte de la historia del cine, solo las películas podrían ser largas cuando eran lo que el viento se llevó, porque pasaban demasiadas cosas, Claro. Pero ahora pueden ser largas películas como, por ejemplo, en Jason Hayes, para empezar, que dura creo que 190 horas, ¿no? minutos, Ajá. Sí, 3 sí. horas 10, y es, en oposición a la de Mar, es el director de mayor edad de la muestra, tiene más de 80 años, o sea, tiene más de medio siglo
más que Dominga Sotomayor. Tenía años de cineasta cuando nació Dominga Sotomayor. Claro, ¿no? claro. Y bueno, de él está la película Jackson Heights, que es sobre este barrio de Queens, en Nueva York, donde se mezclan las diferentes culturas, lenguas. Sí. Él dice Weisman, que son en la película más de 128 culturas o 128 culturas mezcladas. Bueno, es uno de los grandes documentalistas estadounidenses, y también creo que de alguna manera estamos haciendo una justicia, porque hace 20 años, hubo varios ciclos de Weisman en México, su cine era muy conocido, pero en la última década, por lo menos, ninguna de sus películas ha pasado en Cineteca. Okay. Entonces me parece que es una buena... después, hablando de cine largo, tenemos la película corta de Lab Díaz. La versión corta de la película de Lab Díaz. Que dura 4 horas 10. Más o menos la mitad de lo que dura en realidad, ¿no? No, esta versión es la de Norte, es de 4 horas. La de Norte, 10, Norte, sí estoy confundido con la esta otra. es Norte, el fin de la historia. Sí. Sí, porque tiene una de 8. La que tiene la de 8. Tiene como cerca de 9 horas. Sí. También ya la tiene la Cineteca. Ok. La vamos a... Para que se lleven su tupper La con vamos comida. a distribuir de alguna manera. No es muy fácil. Acaba de pasar ahora en Riviera Maya. Fue todo un día en el cine. Sí, y así va a ser. Son casi 9 horas. Sí. Y además no hay capítulos, no tiene posibilidad de cortes. Sí, no. Lo mismo pasa con Norte. No es que uno pueda decir, bueno, pasamos en 4 partes, porque no es una serie. No. Es una película que dura 4 horas 10. De cualquier manera, yo también comentaba el otro día, el primer foro de la Cineteca, que fue en 1980, tuvo Celina y Julia van en barco de Rivet, que para su momento creo 3 horas 10, y era tan o más radical que en este momento Lab Díaz, ¿no? Okay. Estamos hablando de hace casi 37 años ya, ¿no? Más o menos. Sí, entonces, bueno, ya era... Entonces me parece que además es una película que quizás lo más radical sea su duración, porque finalmente la historia es una historia perfectamente seguible por el espectador, personajes que lo atrapan, que sí, lo con una interesan, narrativa con clásica. una narrativa, y curiosamente lo singular de su narrativa es la extensión. Que tampoco se espanten, si ustedes hacen cuentas, es como ver 3 capítulos seguidos de Game of Thrones. Exacto, de o sea, cualquier serie tampoco donde es que realice uno un sacrificio. de que no lo puedan hacer. No, o sea, lo han hecho y no se han dado cuenta. Exactamente. Lo han hecho y no se han dado cuenta. Y bueno, y para ir terminando, tenemos la película estadounidense independiente Maldito Cielo, de Nathan Silver, que es en los años 90, una comuna donde van drogadictos a tratar de regenerarse, digamos. Se ve increíble esa regeneración es bastante complicada y la película es muy tensa, pero hay algo que es bien interesante y que el director la filmó como si la hubiera filmado en ese momento, es decir, con cámaras de ese momento, de esa época, y eso la convierte en algo bastante extraño de ver, ¿no? Y por último, la 14ª película es Me llamo Nahum, tengo 10 años y quiero el divorcio. Ajá. Con el título. Me encanta el título. El divorcio, el título es y está todo dicho, ¿sí? Y creo que la película, yo comentaba, tiene 3 valores fundamentales. En primer lugar, el tema de los matrimonios de niñas, y eso es un tema muy actual, y me parece
que no está mal ponerlo, llamar la atención, el foco, sobre sí. todo. En segundo lugar, es una película que viene de Yemen, cosa que pocos podemos haber dicho, que conocemos varias que conocemos películas muy bien el... yemenitas. Y en tercer lugar, la directora es una mujer, ¿no? Entonces me parece que su mirada sobre esa sociedad, sobre estas costumbres y tradiciones que llevan a que para los hombres sea normal casarse con niñas de 8 años, como lo dicen en la película. Claro. Bueno, pero siempre ha sido así y no entienden qué tiene de malo eso, ¿no? Entonces es una película en ese sentido muy fuerte, porque tampoco es la visión de afuera, digamos, de un europeo que lo ve. No, está visto de alguna manera bastante muy cercano. Desde ¿no? dentro, sí. Desde dentro, y que efectivamente el problema es muy grande y muy grave, porque involucra muchas cosas, y entre ellos todas las, años, cientos o miles de años de historia. De historia, ¿no? sí, de Exacto, historia. Eso sí. no es que se lo hayan inventado ahora, esto ha pasado, como dice Nelson, desde siempre. Gran cierre también, ¿no? Yo pienso que sí, es una película que sin duda va a llamar la atención, porque es un tema que sale en los periódicos todos los días, ¿no? Sí. No estamos... Entonces me parece que, este foro combina, yo siento que bien, la idea original del foro, es decir, películas radicales, documentales, o muy largas, o muy cortas, o películas de procedencias inhabituales, ¿no? Creo que siempre fue la idea del foro, a diferencia de la muestra, ¿no? Claro. La muestra eran los grandes directores de Cannes, alemanes, franceses, italianos. El foro así se creó para los otros, ¿no? Es como la muestra de los rebeldes, le vamos a decir. Exacto. Es la muestra de los rebeldes. Chicos, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros sobre el foro. Ya hablamos de las fechas. Aquí abajo en la bitácora va a quedar muy claro. Empieza el 15 de julio en la Cineteca, corre a lo largo de 14 días y va a estar dando la vuelta en otros foros, entre ellos Le Cinema, que Empezamos nosotros el 28. El 28 Son también. como 16 sedes comerciales, culturales, donde va a estar pasando. Claro, y la recomendación, una vez más, es verlas una detrás de la otra. Si de plano no se puede, vean unas en un lugar, luego otras en otro, pero la idea... Lo que Nelson quiere es que las veamos una detrás de la otra, un día una, otro día la otra, y así nos vayamos hasta completar las 14. Y además son lo suficientemente diferentes una de otra como para que no haya, una sensación de repetición o de aburrimiento. Sí, porque ¿no? parte del trabajo del programador es no solo escoger las películas, sino acomodar las películas que ya se escogieron. Claro. ¿No? Y decir, tiene que ir esta primero, luego va a ir esta después, luego podemos meter esta. Y nuestra idea siempre es, al revés de lo que muchas veces se piensa, es intentar que las películas no se parezcan. Después resulta que igual se parecen. Sí, porque nadie ha inventado el hilo negro. Exacto, pero la idea es que no se parezcan. Pues ahí está la invitación, a menos que tengan algo más que agregar. Muchas gracias. Agradecerles infinitamente el esfuerzo por venir. Aquí, repito, estará la bitácora con las películas, con los trailers de todas las películas que ya los encontramos. Y pues nada, nos vemos en el foro a partir de este viernes. Si no hay estrenos en la cartelera comercial, ese es su problema. Exacto. Acá está el foro. Aquí hay 14 películas que hay que ver. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me